de pensar lo que podría ser un deseo, bueno, digamos, más allá de la biopolítica en este contexto económico. Entonces, ahora bien, empiezo a leer. Esta ponencia explora la intersección entre el deseo como rasgo fundamental de la naturaleza humana y la biopolítica, en cuanto ésta se ocupa de la conducta y el gobierno de sujetos como sujetos vivientes. La ponencia se ocupa específicamente con el punto en el que la problemática del deseo tomada ampliamente, eros, epitimia, concupiscencia, cupiditas, se conecta con la de la biopolítica. ¿En qué condiciones y de qué manera se convierte la cuestión del deseo en un problema vital? Y luego, en uno político. Esto, por otra parte, equivale a preguntar no solamente cómo llega a ser el deseo un problema para la política, sino también cómo se transforma la política misma cuando se pone en contacto con tal pregunta. Con seguridad, la conexión entre deseo y política no es un fenómeno reciente. Basta con evocar la forma en que Platón, en la República, enfrenta la pregunta por la reproducción en la polis ideal y la pregunta por el lugar del deseo con las demás partes del alma y la vida del buen ciudadano. Con un poco más de tiempo, podríamos mostrar cómo en la antigüedad grecorromana, así como en la Edad Media, e incluso en el Renacimiento, el deseo fue una fuente constante de preocupación. Pero dicha preocupación era resultado de una comprensión esencialmente negativa del deseo, considerado como algo perjudicial tanto para el cuerpo como para el alma. En la mayoría de los casos, la existencia misma del deseo indicaba una naturaleza humana imperfecta, caída o por lo menos atribulada, que cuando se permite seguir el curso natural del deseo conduce a los seres humanos a errar, pecar o intoxicarse. La etimología latina del deseo es, en este aspecto, sumamente reveladora. Como tal, sin embargo, pertenecía al régimen de discurso que era tanto moral y religioso como político. Además, estaba inscrito en la problemática de la hubris y de la hamartia, de la transgresión y del exceso en relación con la ley. El deseo era objeto de cierta preocupación y de cierta práctica, la preocupación por una vida de templanza y una práctica de control y de dominio. Para gobernar, bien sea a nosotros o a uno mismo, y para gobernar bien, uno necesitaba dominar sus propios deseos. Aquí basta con pensar en la forma en que Sócrates, en el Gorgias, anima a Callicles a abandonar la vida descontrolada del puro deseo y, en lugar de ella, abrazar una vida de templanza en la que domine sus propios deseos y placeres y, por lo tanto, conduce a la felicidad genuina. Si la filosofía desempeñaba un papel central en el manejo de los deseos en la antigüedad greco-romana, la espiritualidad cristiana ejercía esa función en la antigüedad tardía y en la Edad Media y también más allá. Como lo indican las confesiones de Agustín, los sermones de Meister Eckhart y, más recientemente, los ejercicios espirituales de San Ignacio. Además de la respuesta ascética a los excesos del deseo, todavía desde una perspectiva terapéutica, se podría mencionar un tipo diferente de estrategia, cuya meta no era simplemente contener la multiplicidad de deseos que generamos, sino que estaba dirigida al suelo mismo en el que germinaran para eliminarlos todos de raíz.
Esta estrategia claramente materialista neutraliza nuestros deseos por medio de la transformación de sus condiciones sociales, económicas y religiosas. La filosofía de Epicuro es ejemplar en este respecto al haber distinguido los deseos epicurianos, que él llamaba vanos o vacíos. Con esto quiero decir que los deseos de riquezas, de poder, de amor, en el sentido de eros, y sobre todo de inmortalidad, son todos ilimitados y como tales jamás se satisfacen realmente. Son además una fuente de miseria y conflicto entre los hombres. Entonces estos deseos le quería distinguir de los deseos que llama naturales o física, que eran también limitados, y busca modificar nuestra forma de pensar y comportarnos para que conservemos estos y rechacemos aquellos, y por lo tanto nos hagamos capaces de alcanzar el estado de bienestar o felicidad conocido como ataraxia. Dada la naturaleza de esta distinción, el modelo del deseo bueno es la necesidad que puede ser satisfaction: beber hasta la saciedad, comer según nuestro apetito, etc. Cualquiera que fuese la estrategia, la meta permanece igual y el enfoque sigue siendo terapéutico. La habilidad para mantener vigilados los propios deseos era el signo de una naturaleza buena y fuerte, el indicador de una buena vida. A un nivel más fundamental, los deseos resultaban unificados por una concepción común, o, dicho en mejores palabras, una morfología común del deseo que hoy permanece firmemente en su lugar. Se asume que el deseo está irreduciblemente ligado con una experiencia de carencia y de insatisfacción, y que está orientado hacia una satisfacción que solamente puede ser temporal y accidental, precisamente en la medida en que la carencia en cuestión es constitutiva. La vida del deseo, como tal, no conduce a la felicidad. Esta es la razón por la cual se vio como necesaria una cierta tecnología de sí mismo, una cierta formación y moldeado de la vida que puede ser descrita como espiritual y terapéutica en el sentido más amplio del término. Pero, ¿qué hay con el deseo hoy en día? Para ser más específico, ¿qué ocurre contra la conexión entre deseo y gubernamentalidad en el contexto contemporáneo? Siguiendo a Foucault, podríamos ofrecer una respuesta doble a esa pregunta y señalar desarrollos que tuvieron lugar hacia el final del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX. Un primer punto de contacto puede encontrarse en la emergencia de la sexualidad como nuevo objeto epistémico, una nueva dimensión de la vida y una nueva forma de poder ejercido sobre el cuerpo tanto como sobre la mente. Como fenómeno, la sexualidad se despliega como la conjunción de un régimen discursivo, la ciencia sexualis, y una configuración de poder que crea sus propias normas y sus propios procesos normativos. La sexualidad marca una fisiología del deseo enmarcada por un nuevo discurso científico y un nuevo poder sobre la vida misma. La sexualidad como tal puede ser vista como una manifestación crucial y como un producto de la biopolítica y de la manera en que fue reconfigurado el deseo entendido como eros o epifilia. Pero, dado el detallado análisis de Foucault en el primer volumen de la historia de la sexualidad, lo que me ocupará aquí no será el deseo en el sentido de la sexualidad, o por lo menos no prioritariamente. Me interesa más cierta transformación del significado y del rol del deseo mismo, o un desplazamiento de lo que llamaría su registro, el cual comenzó más o menos al mismo tiempo que el nacimiento de la sexualidad, pero experimentó una notable radicalización al final del siglo XX. Este desarrollo, al que me referiré como un nuevo régimen de deseo, es tanto más interesante cuanto que el propio Foucault lo reconoció, pero no se detuvo sobre él.
La transformación en cuestión no supone una nueva antropología filosófica como tal, sino una nueva perspectiva sobre aquello a lo que me he referido como la morfología clásica del deseo, y una nueva forma de relacionarse con los propios deseos como un rasgo de la vida humana. De ser un objeto de gobierno y dominio, el deseo llega progresivamente a ser el mecanismo para la producción del bien más grande. Esto significa que el régimen ascético del deseo, dominante hasta entonces, se transformó radicalmente y fue reemplazado por uno muy diferente, cuyos límites y conclusión natural se hicieron evidentes en los últimos 30 años, bajo el régimen neoliberal de gubernabilidad. Antes de ese cambio, uno se gobernaba a sí mismo contra sus propios deseos, o por lo menos a pesar de ellos. Este cambio favorece una rehabilitación del deseo como rasgo natural o vital. Lo que resulta interesante de esta conversión o desplazamiento es que está acompañada por una transformación profunda del poder mismo, el cual cambia de un lugar de soberanía desde el Estado o el príncipe al individuo. Y el espacio en el que este deseo rehabilitado en estado libre existe y expresa su soberanía es el mercado, precisamente como contrapoder del poder del Estado. Ahora bien, ahí donde hay poder, en esta instancia, el poder del individuo en relación con el Estado, hay también un tipo específico de conocimiento o de práctica discursiva. La forma de saber, para usar el término de Foucault, savoir, que toma esta vuelta es la ciencia de la economía política. Este es el segundo punto de contacto entre deseo y vida, o la segunda articulación entre vida por un lado y poder y saber por el otro. Entonces, no es solamente la sexualidad, sino también la economía política lo que designa la intersección entre deseo y biopolítica. Ahora, antes de que continuemos más allá, necesitamos enfatizar sobre la naturaleza excepcional, incluso violenta, de tal asociación de términos. Se trata de una asociación que, al volvérsenos familiar en el curso de los últimos años, ya no somos capaces de reconocer. Durante un largo periodo de tiempo se pensó que la política tenía una fuerte conexión con la vida, pero eso ocurría con el sentido, como sabe todo, de bios políticos, que se distinguió claramente de la vida y de la ciencia del oikos. La economía se ocupaba precisamente de la administración y el manejo de la vida desnuda, que se consideraba cualitativamente diferente de la vida de la polis. Se limitaba meramente a la esfera doméstica y permanecía fuera de la lógica, una lógica exclusivamente masculina de la libertad y de la soberanía. La posición de Aristóteles a este respecto es ejemplar. Siguiendo las huellas de las respuestas de Sócrates a Callicles sobre la buena gubernabilidad en el Gorgias, Aristóteles ya había advertido a sus lectores en contra de la reducción de la política a la economía y de la vida del ciudadano al comercio. Si el intercambio económico y, en particular, el intercambio de dinero consiste en teoría, dice, en una operación justa y equitativa entre ciudadanos iguales, ese es en efecto el objeto constante de un deseo ilimitado que ameniza el vínculo social, la filia, que une a los ciudadanos libres, iguales y soberanos. En la política, Aristóteles nos previene contra una técnica en particular que él llama crematística, que consiste en la acumulación de bienes y riquezas para fines netamente personales. La distingue muy claramente de la economía en el sentido estricto, esto es, de la técnica orientada hacia las necesidades naturales de la vida, en el sentido de la zoe, y del hogar, oikos o la hacienda. Los dos siguientes pasajes de la política resultan iluminadores en este sentido. Y voy a leer dos
pasajes de la política. Como el arte de la medicina, escribe Aristóteles, no tiene límite en su búsqueda de salud, y todas las artes son ilimitadas también en lo que hace a sus fines, pues cada una intenta producir su fin en grado máximo, pero en cambio no son limitadas en cuanto al empleo de los medios, porque el fin es un límite con respecto a los medios. Pues así también esta crematística no tiene límite en lo que hace a su fin, ya que su fin es esta riqueza en dinero y la adquisición de bienes. Por el contrario, si hay un límite para la crematística que pertenece a la administración doméstica, ya que el hacer dinero no es función de la economía doméstica. Así pues, y desde el punto de vista, parece necesario que haya un límite para toda riqueza, aunque de hecho vemos que acontece lo contrario, puesto que todos los que trafican tratan de aumentar al infinito su dinero. El segundo pasaje dice lo siguiente: parece a algunos que la función de la economía doméstica es acumular dinero, y están siempre con la idea de que su deber es o bien atesorar su capital o aumentarlo al infinito. Esta tendencia en los hombres puede ser atribuida al hecho que tratan solamente de vivir, pero no de vivir bien. Y como sus deseos no tienen límite, desean consiguientemente que los medios que les satisfacen sean sin límite. Ahora vuelvo al texto. Por contraste, y al volverse política, la economía introdujo la zoe en el bios, o la vida, en el sentido que precisamente critica Aristóteles, dentro de la vida política. Pero lo que resulta notable es que al contraer su camino hacia la política, zoe se convirtió en bios, aboliendo de tal forma la distinción que era constitutiva de la visión griega de la política. En términos aún más concretos, la cuestión de las necesidades referida a las necesidades vitales se convirtió en un asunto para el poder público. Al mismo tiempo, la cuestión que le correspondía tradicionalmente y que era su prerrogativa, a saber, la cuestión de la soberanía, se convirtió en un asunto para el sujeto individual, concebido ahora como sujeto de deseos e intereses. La hipótesis que quisiera desarrollar en esta ponencia es que el deseo se encuentra precisamente en la conjunción de este doble movimiento. Señala la presencia de la soberanía a nivel de la vida o la forma vital que toma la nueva, así llamada gubernante. No lo puedo decir en español, lo voy a decir en francés. Gouvernementalité. Liberal. En efecto, no es tanto la economía política como tal que considera el deseo como el motor de la nueva soberanía y el progreso de la historia, sino la de Adam Smith y Bentham, y más explícitamente, aún e incluso más cerca de nosotros, la de las escuelas económicas de Viena y de China. A partir de una amenaza a dios políticos y de una tendencia que no encontró su lugar en la economía, entendida como el manejo de la necesidad y de los asuntos de otros, el deseo, como el rasgo irreductible de la vida humana, se convierte en el motor mismo o la energía de la vida política, el instrumento de una nueva soberanía y el objeto de una nueva ciencia política. Una vez asociado con una dimensión de la vida humana que debe ser controlada, dominada o incluso borrada a través de una variedad de técnicas o tecnologías del sí mismo, y de tal modo convertido en el objeto de una ética y de una espiritualidad, el deseo llegó eventualmente a asociarse con el florecimiento de la vida en un sentido político, alterando de tal manera el significado del deseo tanto como el de la política. Es a través de semejante proceso de economización que el deseo se convirtió en un fenómeno biopolítico. Ahora voy a decir unas cosas sobre los orígenes liberales de esta emergencia del deseo en el régimen económico. La ciencia de la economía política y la idea de homo economicus se basan en concepciones de la naturaleza humana que pueden rastrearse hasta Locke
y especialmente hasta Hume. En el ensayo sobre el entendimiento humano, Locke define el deseo como, dice, cierta inquietud de la mente por la carencia de un bien ausente, y por lo tanto incluyendo la idea de dolor, el cual, según él, deseamos naturalmente evadir. La vida misma, continúa Locke, es una carga que no puede soportarse bajo la permanente e inamovible presión de semejante inquietud. El deseo en cuanto tal es lo que motiva la voluntad a actuar y es el principal, sino el único motor de la acción humana. En este respecto, el deseo y la voluntad necesitan distinguirse muy claramente. Es a través de la voluntad que actuamos, pero el deseo y no el bien es lo que determina la voluntad. Locke escribe: el bien y el mal, lo presente y lo ausente, en efecto, influyen en la mente. Pero aquello que determina la voluntad, desde lo ocasional hasta cada acción voluntaria, es la inquietud del deseo fija en el mismo bien ausente, ni negativo como la indolencia ante un dolor, o positivo como el disfrute de un placer. Fin de citación. En este respecto, el deseo es, dice Locke, la fuente de la acción. Esta ley se aplica a las necesidades naturales, tales como el deseo de satisfacer nuestra propia sed o hambre o apetitos sexuales, los cuales trabajan para nuestra propia preservación y la de la especie. Pero esta aplica en la misma medida a principios morales o, dice Locke, hábitos adquiridos por la moda, el ejemplo y la educación, tales como dice el prurito del honor, el poder o las riquezas. Finalmente, el deseo es la única fuerza que nos mueve, porque permite experimentar el dolor y la carencia que queremos remover, como si se tratara de un obstáculo para el logro de la felicidad o el placer, los cuales son el fin último y el bien más alto para el hombre. Lo que deseamos es la felicidad, o por lo menos su grado más bajo, que es la ausencia de dolor. Pero la rehabilitación del deseo es un cierto sentido paradójica, en cuanto reconoce su propia inhabilidad para generar lo que busca. Con seguridad, sostiene Locke, el deseo es necesario en la búsqueda de la felicidad y, por ende, en la acción. Sin embargo, en la medida en que está siempre acompañada por el dolor, lo que realmente busca es el fin del deseo o un estado de felicidad permanente. Pero eso es precisamente lo que nunca será capaz de lograr. La condición humana es la de un ser deseante que desea solamente una cosa, no desea más. Él o ella pueden lograr una felicidad temporal, pero, como Locke se ve obligado a admitir, tan pronto como una nueva inquietud aparece, esta felicidad se perturba y estamos puestos de nuevo en el trabajo en búsqueda de la felicidad. Fin de citación. Hume retoma este punto y desarrolla el giro que ha comenzado a tener lugar con Locke. Dice: la principal fuente o principio activo de la mente humana, escribe en un pasaje muy famoso, es el placer o el dolor. La razón por sí misma, entonces, no es suficiente para motivar la voluntad, y cualquier forma de acción, incluyendo las de tipo virtuoso, requiere la pasión. Hume va tan lejos que afirma que la razón es y debe ser solamente la esclava de las pasiones y no puede aspirar jamás a otro oficio que el de servir y obedecerlas. Fin de citación. ¿Por qué? Pues, en virtud del mismo principio, placer y dolor, que permitió a Locke rehabilitar el deseo y cuya terminología Hume está muy contento de repetir. Esto significa que, citación, ninguna acción puede ser virtuosa, dice, o moralmente buena, o a menos de que haya en la naturaleza humana algún motivo que la produzca, distinto al sentido de su moralidad. ¿Cuál es el motivo en cuestión? Lo que Locke llamaba deseo, y lo que Hume llama también interés, propio interés.
Dado que los seres humanos son gobernados naturalmente por el interés y que, dice Hume, incluso cuando extienden su preocupación más allá de sí mismos, no lo hacen a una distancia muy grande, sería insensato, si no es que totalmente tonto, pues sería simplemente ineficaz gobernarlos de otro modo que de acuerdo con su propio interés y su relativo egoísmo, especialmente en lo que se refiere a la propiedad privada y la adquisición de las riquezas. Los seres humanos, escribe Hume, establecen el gobierno como una nueva invención para lograr sus fines y preservar la antigua sociedad. El motivo principal de dicha invención fue nada más que el propio interés. La economía política legitima y formaliza este giro del lugar del poder del soberano al individuo. Define el deseo y el interés ya no en relación con el soberano, sino en relación con esta nueva entidad política, este nuevo sujeto político conocido como el individuo. Pero para eso necesita crear un nuevo espacio, el mercado, en el cual los deseos puedan expresarse libremente y satisfacerse. Seamos más específicos. Los mercados que existieron naturalmente antes de la emergencia de la economía política, como lo enfatiza Foucault correctamente, están sujetos en una transformación epistemológica como resultado de la emergencia de dicha disciplina. De ser un lugar, como dice Foucault, de jurisdicción que llevaba el sello del soberano y expresaba su ley, el mercado llega a ser un lugar de veredicción, cuyas leyes que ahora se adscriben a la naturaleza humana y al mercado como si tratara de un campo cuasi físico, gobernados por los deseos e intereses humanos, tal como el mundo físico se rige por las leyes del movimiento, escribe Helvetius. El universo moral no está menos regido por las leyes del interés. Entonces, sería del todo insensato buscar gobernar a sí mismo o a otros, yendo en contra de las leyes de la naturaleza humana. Lo que se necesita en lugar de esto es una comprensión completa y adecuada de tales leyes, que es lo único que permite decidir lo que constituye un bien o un mal gobierno. De forma bastante lógica, el buen gobierno será concebido como el que otorga la mayor cantidad de espacio a la expresión libre de aquellas leyes que en sí mismas, en la medida en que se conectan con las leyes de la naturaleza, tienden a producir espontáneamente un estado de balance, equilibrio o felicidad. Y el mercado es visto precisamente como el espacio en el que este orden puede desplegarse espontáneamente y en el que la naturaleza humana florecerá. De esta manera, en palabras de Adam Smith, y una vez que se adopta la idea de la mano invisible o la providencia, es posible afirmar que, como lo escribe Adam Smith, el egoísmo y la natural rapacidad de los ricos, con sus deseos más frívolos, sus propios deseos vanos e insaciables, contribuyen en efecto al bien común. Habiendo dicho esto, y simplemente para mayor claridad, es importante enfatizar que incluso en Adam Smith, a quien se suele señalar como el defensor por excelencia del mercado, existe una cierta tensión entre la afirmación del amor propio por un lado y los deseos insaciables de los seres humanos como condiciones necesarias de la actividad económica y el bienestar, y por otro lado la simpatía, como dice él, como el mecanismo básico de la acción moral. Una tensión que tal vez puede ser atribuida a una espiritualidad cristiana residual. Es realmente con el nacimiento del utilitarismo que se resuelve esta tensión y que el mercado se afirma como el lugar o el espacio en el cual puede realizarse la tendencia natural de los seres humanos a buscar y maximizar su propio placer. En la medida en que el placer y el dolor son los dos amos soberanos, como dice Bentham, que gobiernan la naturaleza humana, es decir, nos gobiernan, como dice él otra vez, en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos y en todo lo que pensamos, el principio de un buen gobierno
solamente puede derivarse de tal naturaleza humana. En otras palabras, ya no puede ser cuestión de gobernarse a sí mismo a pesar de o en contra de los propios deseos, sino con ellos o de acuerdo con ellos. De una estrategia de dominio y control esencialmente terapéutica pasamos a una estrategia de aumento y maximización. Esto es de manejo, de management. Pero, a diferencia de la economía política en el sentido marxista, que pretende neutralizar los deseos y enfrentar el problema de las necesidades, la economía política en el sentido liberal es la ciencia de las necesidades y especialmente de los deseos. Donde Marx problematizó la biopolítica de las necesidades, yo diría la zoopolítica de la vida desnuda, el liberalismo problematiza la biopolítica de los deseos y ve el mercado como el espacio de su resolución. El liberalismo sostiene que puede haber una genuina política del deseo que es irreductible a una moralidad, espiritualidad o religión o filosofía del deseo. El liberalismo rehabilita el deseo como la fuente misma de la acción política y económica y gira hacia una nueva soberanía. En este respecto, convierte el deseo en un objeto de la vida más allá de la vida desnuda. Este giro, correspondiente al lugar de la soberanía del Estado o del príncipe, al individuo como sujeto de deseo, transforma la cuestión del gobierno y el lugar y la función del Estado. El gran objeto, escribe Bentham, el gran desideratum es saber qué debe o qué no debe hacer el gobierno. Una vez ha sido establecido, yo diría que planteado axiomáticamente, que el mercado es el espacio en el cual los deseos pueden expresarse libremente. Este giro fue llevado a cabo por los padres fundadores del neoliberalismo y expresado en su propio credo. La concepción de libertad más radical en ese sentido es la de la Escuela Económica de Chicago, que la entiende en palabras de Rob Van Horn y Philip Mirowski como, cito, la capacidad para la autorrealización alcanzada a través de la lucha individual por un conjunto de anhelos y deseos anteriores necesariamente inexplicados y usualmente inefables interpersonalmente. Esto se superpone significativamente a la siguiente definición de la ciencia de la economía, que aparentemente inconsciente de su naturaleza tautológica y problemática. La definición en cuestión dice: la economía estudia cómo elige la gente usar sus limitados o escasos recursos al intentar satisfacer sus ilimitadas anhelos. Precisamente en la medida en que ahora se la ha investido con una eficiencia y racionalidad que se desarrolla paradójicamente por los intereses particulares, los deseos y las pasiones, el mercado es visto como el principio, el modelo y la forma de la buena gouvernementalité y del Estado mismo. Este último es visto gobernando para el mercado, esto es, con vista a su máxima eficiencia. Por lo tanto, como enfatiza Foucault, es un error creer que en el paradigma neoliberal el Estado no tiene función o que éste se reduce hasta ser insignificante. En la medida en que pone en su lugar y garantiza las condiciones necesarias para la existencia y el crecimiento del mercado, las más importantes de las cuales es posiblemente la competencia, el Estado es una parte irreductible de la operación del mercado. En tal respecto, el estatus del mercado cambia respecto a su concepción liberal. Ya no se le ve como un sistema físico gobernado por leyes inmutables, el modelo de las cuales es la gravedad, expresadas en las leyes newtonianas del movimiento, sino como un sistema abierto, dinámico, especialmente termodinámico, cuyo modelo principal es precisamente la vida, en los dos sentidos de organismos que necesita sostenerse en un medio y en el sentido evolutivo de un sistema que evoluciona
natural, por selección natural y competencia. Este sistema, entonces tengo 5 minutos para acabar. Voy a nada más a tratar de hacer un enlace entre lo que acabo de decir y el deseo como energía del sistema nuestro. La energía en cuestión ya no es la energía del trabajador, la energía física, ya no es la energía mental del ingeniero o del profesor, sino, podríamos decir, la energía libidinal de la figura que ha reemplazado precisamente la del trabajador, a saber, la figura del emprendedor consumidor. De todas las energías, la libidinal es lejos la más barata y la más renovable, la energía sobre la cual todas las demás se apoyan. De manera creciente hay técnicas y tecnologías desarrolladas para capturarla, almacenarla, empacarla y venderla. Uno piensa en el mercadeo, en la comunicación y en la publicidad, por supuesto, que son todas ellas tecnologías del sí mismo y de la vida en general. Este nuevo enfoque fue expresado muy ingenuamente, tal vez cínicamente, por Paul Mazieu de Lehman Brothers en un artículo de 1927, publicado en la Harvard Business Review. Y escribe lo siguiente: debemos cambiar a América de una cultura de las necesidades a una cultura de los deseos. La gente debe ser entrenada para desear, para querer nuevas cosas, incluso antes de que las viejas hayan sido consumidas enteramente. Los deseos del hombre deben eclipsar sus necesidades. La publicidad fue una herramienta de gran importancia para poner en marcha este giro en cuanto, de acuerdo con una especialista y antiguo director del laboratorio de investigación de la General Motors, este no fue otra cosa que, cito, la creación organizada de insatisfacción. Pero uno piensa cada vez más en la tecnología que usa y capitaliza el extraordinario desarrollo de las redes sociales, los videos en línea, los tweets, clickstreams y otras fuentes desestructuradas a recolectar, analizar y finalmente vender a otras compañías lo que se ha denominado Big Data, y que una reciente publicidad de IBM caracteriza como los datos del deseo. Entonces, Big Data son datos del deseo. Aun si, a través de esta nueva tecnología, las firmas son capaces de entender, predecir y anticipar los deseos de sus clientes, actuales o potenciales, el deseo constituye su modo interno de organización. Este irradia a través de la firma como un todo, desde sus más bajos escalafones hasta sus más altas cimas, y por medio de la creación de nuevas jerarquías y grados entre aquellos polos extremos, mandos medios, oficina administrativa, intermediarios, a los que corresponde a una casi infinita lista de títulos: director, vicepresidente, presidente, CEO, CFO, etc. Pero es de la mayor importancia que todos aquellos deseos funcionen todos en la misma dirección, que cada paso o etapa sea un engranaje del mismo mecanismo, el deseo de un deseo único e infinitamente diferenciado, el capital deseo. La bipolaridad del viejo esquema ha sido reemplazada por el espectro mucho más amplio y matizado de un único deseo: el deseo de dinero, o tal vez, mejor dicho, el deseo de ingreso. Ya no hay trabajo de un lado y disfrute por el otro, sino un único proceso que revela otro modo de subjetivación, una distribución diferente de la energía, conocida hoy como capital humano. Así es como la resumieron en 1972 Deleuze y Guattari: el deseo del asalariado,
el deseo del capitalista, todo se mueve al ritmo de un único y mismo deseo, fundado en la relación diferencial de flujos que no tienen un límite exterior asignable y donde el capitalismo reproduce sus límites inmanentes en una escala que permanentemente se amplía y se hace más comprensiva. En este respecto, el capitalismo puede ser considerado como el más grande aparato de captura del deseo jamás inventado, la mayor y que evoluciona constantemente en fuerza, que ha alineado la multiplicidad de deseos en un metadeseo. Es un aparato que, siguiendo a un sociólogo francés que se llama Frédéric Lordon, podríamos caracterizar como epiplumosintético. En ella se las arregla para federar y organizar la mayoría de los deseos. Pero en la medida en que también genera o produce sus deseos, este es también epífemo genético, a la vez federador y generador de deseos. El capitalismo postindustrial se ha convertido en algo así como la Organización Mundial del Deseo. Y con esas palabras voy a acabar. Tenía mucho más que decir. Gracias al profesor Reistegui. Y ahora damos la palabra al profesor Javier Sanz Obregón de la Universidad Nacional de Colombia. Su ponencia se titula Las prácticas contemporáneas